Bien, continuamos. Eh, Habíamos dicho de que si eso lo habíamos podido hacer digitalmente, hemos digitalizado lo que sería una imagen para poder hacer después imagen o videos. Entonces quiere decir que con el sonido también. Y ahí es donde llegamos al, a que una forma de representar un sonido determinado, habíamos dicho que era representado en una onda sinusoidal. Habíamos dicho que esto que estamos viendo acá en rosa es un ciclo, es decir, va hacia un lado, va hacia el otro y vuelve al punto cero. Ha pasado dos veces, ha pasado una vez aquí en medio, y entonces acá tenemos un ciclo. Y esta línea vertical, esta línea horizontal, es lo que sería el tiempo que va transcurriendo. Habíamos dicho, por ejemplo, que si había 20 ciclos de esto en un segundo, teníamos ya un sonido que se puede escuchar. Muy, muy grave, pero que ya podemos empezar a escuchar. Vamos a suponer ahora que, para poder entenderlo, ¿no? Que ha habido un ciclo acá en un segundo, solo un ciclo en un segundo. En este caso nosotros tenemos eso, tenemos todas las que que tiene todas estas irregularidades, porque acuérdense que esto tiene que ver con todo lo que se ha estado escuchando. Esto comprende los armónicos, o si han sonado dos o tres o más sonidos a la vez. Aquí están todos como un compendio de todos esos sonidos. Entonces todo este dibujo complejo que tenemos, prácticamente lo podemos tratar igual que en la fotografía. Pero acá con la diferencia que vamos a tener, eh, el tiempo lo vamos a tener en esta línea horizontal y vamos a tener una línea hacia arriba o hacia abajo, menos uno más, menos 2, más 1, más 2, más 3, que va a ser lo que nos va a dar la amplitud. Recuerden que lo que va desde el cero arriba, esto es lo que da la amplitud, dicho de una manera simple, el volumen, los decibeles. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo hago yo para enviar con números para que la otra persona que lo recibe, así como recibió la lechucita, que reciba exactamente lo mismo para que pueda reproducir una onda así, que el sonido que pueda hacer en la otra parte sea igual que el que nosotros estamos escuchando aquí? Porque nosotros no le enviamos el sonido, le vamos a enviar solo datos, números. La idea de esto es que si nosotros empezamos dividiendo, la división que hacemos en líneas verticales quiere decir que nosotros vamos a hacer en un segundo, que dura toda esta línea horizontal, la hemos dividido más o menos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, más o menos en 20. Van a ser 20 fotografías o muestras o tomas, llámenle, de esta onda. ¿Por qué? Y porque nosotros en ese segundo lo vamos a ver dividido para que a cada décima de segundo de esto o centésima de segundo haya por supuesto en espacios regulares de tiempo, nosotros pasemos un dato. La primera que vamos a tener, la primera aquí, la primera toma que hemos hecho, estamos viendo a qué altura está esa onda y vemos que está en cero. Entonces ahí nosotros vamos a informar que está en cero. Cuando lleguemos a 2, vamos a ir hacia arriba porque hacia arriba está la onda y vamos a ver esta línea que está acá es la 2, esta es la 1. Entonces decimos, bueno, pero el punto en realidad no está exactamente en el 2. Pero nosotros, al igual que en la primera lechucita, no teníamos mucho para decidir. Nosotros teníamos que decir un número entero ahí. O elegimos el 1 o el 2 o el 3, pero tenemos que elegir uno. Como nosotros no tenemos la posibilidad por ahora, en este caso, de hacer por la cantidad de mediciones horizontales que hemos hecho, entonces decimos que está más cerca del 2, entonces vamos a informar que en la toma 2 la onda está en más 2. En la 3, en la toma 3, en la muestra 3,
nos vamos a ir a ver dónde está la onda y está bastante cerca ahí, sería en el valor 3. Cuando hagamos la 4, vamos a estar casi en un problema ahí, porque casi está más cerca que el 5, entonces vamos a tener que informar 5. Cuando vayamos a la muestra 5, aquí está una de las cuestiones que va a parecer como compleja, es que en la 5, si nosotros vamos hacia arriba, la onda está prácticamente en el 6. Entonces vamos a informar 6. El tema es que nosotros hemos informado en la 5, hemos informado 5. Y en la 6 informamos 6. No, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. No, en la 5 informamos 6. Y fíjense que este dibujo que hay aquí, complejo, no lo hemos informado. Porque la otra persona, cuando una los puntos, va a unir este que es 5 con el 6, lo va a unir porque no puede darse cuenta esa persona de que ha hecho este dibujo. Entonces, la otra persona ahí va a ir dibujando algo que va a ser más o menos similar, pero no va a tener todas las precisiones. Cuando nosotros acá nos vamos a la toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, acá nos vamos a ir que vamos a poner 8. Y así. Esos van a ser los datos. Cuando pasemos para este lado y nosotros estemos en esta, por ejemplo, en esta toma, nos vamos a ir hacia abajo y vemos que está en menos 4. Y así vamos a ir informando. La verdad que cuando se reproduzca, el sonido no va a ser para nada. Lo mismo que pasó con la lechucita, que la otra persona no se daba cuenta, incluso en el primer caso que hicimos, que eran 10 por 10, el cuadriculado, no podía saber ni siquiera que era un pájaro, a lo mejor. Bueno, acá va a escuchar un ruido porque está bastante impreciso la onda que él va a reproducir, que esa persona va a reproducir. Ahora, ¿qué ocurre si nosotros tratamos de darle mayor precisión a cada toma? Que en vez de que sea 6, sea 5, tenemos otra posibilidad también, de hacer lo mismo que hicimos con la lechucita. ¿Por qué en vez de 20 tomas no hacemos... Bueno, acá era para que ustedes hicieran la prueba de ir marcando los puntos en esta, de acuerdo a, ven que tiene la misma cantidad de cuadros. Si ustedes hacen la prueba y van marcando como yo les dije, y después van uniendo los puntos, ahí van a poder ver qué tipo de onda, si tiene algún parecido o no. Es decir, si refleja todas estas irregularidades. Ahora, si yo me voy así y hago lo mismo que pasó con la lechucita cuando hicimos más datos, ¿qué va a pasar? Nuevamente el problema va a ser que vamos a estar enviando mucho más datos. Acá el tiempo va a tener mucha importancia, porque si nosotros queremos que en la otra parte prácticamente se esté reproduciendo al mismo momento que la estamos enviando, entonces necesitamos que sea todo muy rápido, pero lo que pasa es que estamos enviando muchos datos. Y además, cuando es en destino, lo tengan que almacenar, van a necesitar un lugar mucho más grande para almacenar tanta cantidad de datos. Ahora, ¿qué ventaja estamos teniendo aquí? Y acá estamos viendo que yo hice una onda que es muy similar. Miren esta parte acá, esta bajada que hizo acá. Acá está de nuevo. Y acá vamos a estar mucho más cerca, porque cuando nosotros acá me falta una línea horizontal que no salió, que era el 1. Pero si acá tenemos, por ejemplo, la toma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, la 7, nos vamos y va a estar, vamos a decir que está en el 9. Cuando vayamos a la próxima, miren, acá vamos a decir que está en el 7 o en el 8, pero entonces quiere decir que va a reflejar un poco que ha bajado. Cuando vayamos a la próxima, vamos a tener aquí arriba, y entonces, si bien no va a estar tampoco muy definida, pero por lo menos va a estar más definida que en la anterior.
Y lo mismo que hicimos antes cuando decíamos que lo habíamos hecho en 64 cuadritos, columnas. ¿Qué ocurre si esto entonces nosotros decimos que vamos a hacer, en vez de, supongan que acá hay una, dos, pongamos que acá 10, 20, 30, 40, 50, 40, más o menos 50, hemos duplicado la cantidad de tomas que hacemos por segundo, si esto fuera un segundo? ¿Qué ocurre si en un segundo nosotros hacemos que se tomen 44.000 tomas? Es decir, fíjense la cantidad de líneas que vamos a tener acá verticales para ir y vamos a ir encontrándonos con la onda en donde esté. O sea que esas 44.000 tomas va a significar muchísimo más fidelidad en el sonido. Pero recuerdan que nosotros, aparte de decir si la casilla estaba encendida o no, nosotros también necesitábamos otro dato, que era el color, la precisión también en el color. En este caso, lo que nos va a hacer falta, en vez del color, es otro dato que es cada uno de las informaciones que demos en cada toma. Nosotros podemos decirla es 10 o, si nosotros lo utilizamos con 3 cifras, vamos a decir es 115. Si usamos 4 cifras, vamos a decir es 1100, a ver, 115 dijimos, o sea 1153, y así cada vez el número va a ser más preciso, que es como si acá nosotros dijéramos un número con coma tanto, porque no es lo mismo decir 5 que decir 5,35. Va a dar 5,35, va a dar exacto el lugar en donde se encuentra la onda. Ni el 5 ni el 6. Entonces vamos a tener muchísimo más cuadritos y nos va a dar más precisión. Como acá también vamos a trabajar con ceros y unos, entonces también nos va a pasar que cada uno de los datos que vayamos dando en cada toma, cada dato que demos lo vamos a dar en 16 bits, que vienen a ser un número de 16 ceros y unos, que le va a dar bastante precisión a la altura exacta en que se encuentra la onda. Eso es lo que nos va a decir la altura exacta de la onda. Acá entonces tenemos, así como antes decíamos, la resolución. Entonces esto es lo que vamos a encontrar nosotros en todos los programas que hay de computación para edición de audio. Lo que se llama en inglés casi siempre figura como sampling rate, que es la frecuencia de muestreo. Es decir, cada cuánto, la frecuencia viene a ser cada cuánto nosotros hemos hecho una toma, una medición, un muestreo, que vienen a ser estas líneas que tenemos acá, que nos está diciendo en cuánto hemos dividido un segundo, y eso es en un segundo. Entonces determina la cantidad de tomas de mediciones por segundo. Por segundo. Cuanto más muestras, más fiel será la digitalización. Y para una calidad de CD se van a necesitar 4.000 mínimo, 4.100 tomas en un segundo. Se ha establecido como un parámetro así que se utiliza estándar en las compañías discográficas, que es de 44.000 tomas en un segundo. En esa calidad se escuchan los CD. Esto se lo escribe como 44.1 kilo, acuérdense que era de 1000, hertz. ¿Qué eran hertz? Hertz eran ciclos por segundo. Ahora, esto no hay que confundirlo con la frecuencia de graves y agudos, que nosotros decíamos que cuando algo tiene 44 Hz, por ejemplo, era un sonido muy grave, y si tuviera 44.000, era un sonido que ya ni siquiera, o sea, 44 kHz es un sonido tan agudo que nosotros no escuchamos, porque nosotros escuchamos hasta 20 kHz, o sea, 20.000 Hz. Pero no hay que confundirlo con eso. Cuando estamos hablando de frecuencia de muestreo, quiere decir qué cantidad de tomas, o sea, de ciclos, de tomas, de medidas, de muestras, hemos dividido un segundo
para tomar, para dibujar esa onda. Y a su vez tenemos la profundidad de bit, que esto es similar a lo de las fotos, que es en que cada una de las tomas las vamos a informar en una cantidad de datos, de cifras, de números que van en ese número que pasamos, establecido como lenguaje binario, o sea, ceros y unos nada más, que es el que entiende la computación para hacerlo mucho más rápido. Entonces, si nosotros lo informamos en un bit, es 0 y 1, que tendríamos en ese caso en el blanco-negro, pero en el caso tendríamos que acá en primera, esta que decíamos, bueno, 1. Si nosotros después ese 1 lo dividíamos en varias líneas horizontales, entonces ahí ya vamos a tener que la precisión va a ser mayor. Entonces, nosotros para utilizarlo a una calidad de CD se utilizan 16 bits, o sea, un número de 16 cifras entre unos y ceros. Acá tienen la explicación de que cuando en el caso A, si nosotros teníamos una toma en el 1, que la onda estaba entre el 1 y el 2, acá, y si usamos dos cifras, nosotros vamos a tener que decir 0,1 o 10 o 11 o 00, pero no tenemos más posibilidades si lo hacemos de dos cifras. Entonces no nos va a dar que está a 1, y tanto. Nosotros cuando informamos vamos a informar o 1 o 2. En el B, que es el mismo dibujo, si nosotros usamos más números para las cifras, supongamos que a esto lo estemos usando en sistema decimal, no en binario, entonces es mucho más preciso en vez de 1 decir 1,273, porque está exactamente entre el 1 y el 2 en esta. Entonces eso si lo transformamos en números binarios va a ser un número entre unos y ceros. Acá tenemos la 16, un número binario que tiene 16 cifras. Eso se le llama 16 bits. Entonces nosotros, para calidad de CD, dividimos un segundo en 44.000 tomas, y ya para hacerlo muchísimo más profesional lo podemos hacer en 96 kHz, o sea, 96.000 tomas. Y después en una, acá fíjense cómo usamos cómo lo nombramos, profundidad de bits, que va a ser en 16 bits. Entonces vamos a resumir que para representar un sonido analógico se parte de analizar la onda sinusoidal de ese sonido. Esta es medida para así pasar a números para poder utilizarla en sistemas de computación, y es a lo que se le llama digitalización. Ahí se utiliza un proceso AD que es analógico digital. Se utilizan en electrónica unos conversores que son, porque yo decía recién que lo recibía una persona, pero si lo recibe un aparato, ese aparato es el que se encarga de ir haciendo la reproducción. Ese aparatito es un conversor que todos los datos que nosotros les vamos pasando, que son digitales, lo va transformando de digitales después de hacer la onda, los transforma en analógico y lo puede escuchar. Entonces hay dos tipos de conversores. El que hace que cuando viene una señal analógica la transforma en digital, es decir, tenemos un aparatito que nos hace esta onda sinusoidal y nosotros esa la transformamos en digital. Ese sería un conversor digital analógico. Cuando nosotros pasamos un dato digital, tiene que haber otro aparato que la pase analógico para que nosotros la podamos escuchar, porque a nuestro oído tiene que llegar analógico, es decir, llega por el aire a nuestro oído. Lo último es por el aire que llega a nuestro oído. Entonces, por lo tanto, es un impulso acústico el que llega y es analógico. Entonces, al último tiene que haber habido en algún momento un conversor de digital a analógico. Aquí viene a ser todas las posibilidades que tenemos hasta que llega a nuestro oído. Nosotros habíamos dicho que un sonido determinado se produce en un lugar y puede llegar directamente por el aire,
por ondas, con un impulso acústico, a nuestro oído, que es el que se encarga después de interpretar esas señales. Otra posibilidad es que ese impulso acústico lo tome, por ejemplo, un micrófono, y a partir de ahí, como ya habíamos explicado, lo transformó en un impulso eléctrico que ya viaja ya no por el aire, sino por un cable. Por ese cable va a llegar a un amplificador. Si en este amplificador ese impulso eléctrico, recuerdan que estamos en analógico, no lo transforma en digital, sino simplemente que lo amplifica, nosotros vamos a hacer que llegue a un parlante a través de un impulso eléctrico pero amplificado, y ese parlante, como nosotros dijimos que no llega el cable al oído, tiene que llegar el sonido a través de ondas que son impulsos acústicos. Bueno, hizo eso, como ya explicamos, el parlante a través del electroimán, etcétera, se movió el cono y entonces reprodujo de nuevo lo que había ocurrido acá en el bombo y llega a nuestro oído. Ahora, ¿qué pasa si este impulso eléctrico que llegó al amplificador, si el amplificador tiene un conversor de esas señales analógicas a digital, yo puedo hacer que tenga una salida a ese amplificador también digital, y entonces la llevo ya como datos, por ejemplo, a una computadora. Esa computadora va a utilizar programas de edición que va a estar en el terreno de eh, de los datos digitales. Entonces lo bueno que tiene aquí es que eso digital ya no puede incorporar ruidos, por ejemplo. Nosotros podemos hacerle edición, podemos modificar los datos para transformar, por ejemplo, ponerle efectos, darle más amplificación, hacer mezclas, todas las cosas que se le puede hacer a un sonido, todo eso lo hacemos en el terreno de los números. Porque en esta computadora nosotros vamos a trabajar con los datos que han llegado y así lo vamos a tratar, con unos y ceros. No vamos a agregarle ningún otro tipo de sonidos raros ni de ruidos, que es lo que suele ocurrir cuando pasan todos estos impulsos acústicos, eléctricos por cables y demás, que suelen incorporarse ruidos. Cuando ya se transforma en digital, ya no hay más imposibilidad de incorporarle ruidos. De esta computadora tenemos una salida, por ejemplo, HDMI o alguna cosa así, o por ejemplo una señal óptica digital. Entonces ya está procesado, sigue como datos. Este amplificador tiene ahora un conversor digital, porque llegan señales digitales a analógica, y una vez que lo puso analógica, sale por aquí y viene al parlante. Otra posibilidad es que en la misma computadora tengamos un conversor, porque también la tienen, un conversor digital analógico. Entonces, esto que llegó acá como datos, los proceso todo en manera digital en un programa y los paso por un conversor digital analógico y, por ejemplo, los saco por la salida de auriculares de esa computadora y ya salen de manera analógica. Entonces vamos como impulso eléctrico, no la amplificamos porque para auriculares es muy poquito lo que tenemos que amplificar, casi nada. Es suficiente lo que ha hecho en la computadora, la amplificó, y nos llega al oído con los parlantitos que va a tener el auricular, y entonces definitivamente la última parte nos llegó por el aire. Pero todo este recorrido lo ha hecho a través de impulsos eléctricos por el cable del auricular. Y si no, lo hemos mandado por el cable del auricular, en vez de por esta salida de auriculares, conectamos un cable que vaya al amplificador, ya como pulso eléctrico, ya no hace falta que lo convierta y vuelve hacia aquí. Esas son las posibilidades que hay para que lleguen sonidos a nuestro oído en los distintos tratamientos, unos analógicos, que viene a ser esta etapa, o una digitalización que ha habido en algún momento, como es esta, que después ya sale él como impulso eléctrico analógico o sigue digital y desde aquí se transforma en analógico. Eso sería el circuito de
para poder comprender los circuitos analógicos y digitales y el tipo de característica que tiene un sonido digital y un sonido analógico. Cuando hablamos de digital, estamos hablando de datos, de números. Bien, hasta aquí llegamos.